A kilómetros de la civilización, William Morgan trabaja sin descanso mientras comienzan a caer los primeros copos de nieve. A sus 65 años no debería estar aquí, escondido en estos densos bosques, construyendo una vida a partir de restos y desechos. Hace 10 años tenía un hogar, una familia y un puesto respetado en la universidad. Ahora acarrea agua del arroyo y refuerza las paredes de su pequeña cabaña con materiales desechados. Sus manos curtidas se mueven con determinación, creando soluciones ingeniosas a problemas que la mayoría consideraría insuperables. La gente de los pueblos cercanos susurra sobre el extraño anciano del bosque, sin imaginar la extraordinaria historia que se esconde tras su existencia solitaria. ¿Serán suficientes sus improvisados preparativos para sobrevivir al invierno más duro que ha vivido esta región en décadas? Antes de volver al tema, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Los primeros rayos del amanecer aún no habían traspasado la cresta oriental cuando William abrió los ojos. No necesitaba despertador. Su cuerpo llevaba casi una década manteniendo el mismo horario. Permaneció inmóvil durante un momento, escuchando el suave golpeteo de la lluvia sobre las secciones de hojalata de la cabaña. Su aliento formaba pequeñas nubes sobre su rostro barbudo. William cogió el reloj de bolsillo de cobre que descansaba sobre la tosca mesita de madera. Su pulgar recorrió la desgastada inscripción de la parte posterior antes de mirar la hora. 5:17 am. Justo a la hora prevista. El reloj había pertenecido a su abuelo, un hombre que sabía algo sobre cómo sobrevivir a los tiempos difíciles durante la Gran Depresión. William se permitió exactamente 3 minutos de calor antes de apartar las capas de edredones y mantas de lana. Sus pies encontraron el suelo frío y los dedos se le curvaron por el impacto. La cabaña medía exactamente 3,6 por 4,2 metros, lo suficientemente pequeña como para calentarse de manera eficiente, lo suficientemente grande como para no parecer un ataúd. Cada centímetro de espacio tenía un propósito. Las paredes estaban cubiertas de estantes con tarros y recipientes cuidadosamente etiquetados. Una pequeña estufa de leña dominaba el centro, ahora fría, pero lista para el fuego de la mañana. «Otro día más sobre la tierra», murmuró William, con la voz ronca por la falta de uso, y se movió con eficiencia, avivando las brasas y echando finas astillas de cedro en la estufa. En cuestión de minutos, el metal tic-tac con el calor en expansión. William se vistió metódicamente, con ropa interior térmica desgastada en las rodillas. Los calcetines de lana estaban tan remendados que apenas quedaba material original. Camisa de franela, pantalones de lona y un jersey que en su día había sido azul marino, pero que ahora tenía un color indefinido entre el gris y el azul. A continuación, se lavó. Vertió agua de un cubo con tapa en una palangana abollada, rompiendo la fina capa de hielo que se había formado durante la noche. Sus manos no se estremecieron al sumergirse en el agua helada. Hace mucho tiempo que entrenó su cuerpo para no desperdiciar energía en esos reflejos. Después de lavarse, William se dirigió a lo que él llamaba la cocina, una encimera de tablas recuperadas sostenida por un viejo archivador. Su desayuno nunca variaba. Una porción de cualquier cereal que tuviera almacenado ese día, copos de avena, reconstituidos con agua y aromatizados con bayas silvestres que había secado en verano. Mientras se remojaban, comprobó su suministro de agua. El sistema de recogida era el orgullo de William, una serie de canalones que canalizaban el agua de lluvia hacia barriles aptos para alimentos. Desde allí pasaba por un sistema de filtración de su diseño, con capas de carbón, arena y piedra. Hoy el barril estaba casi lleno, una buena señal con la llegada del invierno. Mientras comía, William consultaba el cielo a través de su única ventana. Las nubes colgaban bajas y pesadas. Aún no eran nubes de nieve, pero se estaban convirtiendo en ellas. El tiempo se agotaba para los preparativos finales. Después del desayuno, descolgó su abrigo más cálido del gancho. La prenda remendada había sido rescatada de un campamento 2 años antes, abandonada por unos excursionistas que se vieron sorprendidos por una inesperada nevada en junio. Su descuido había sido su suerte. William se detuvo en su escritorio antes de salir. Allí, un caos organizado contaba la historia de su vigilancia. Observaciones meteorológicas registradas con una letra precisa.
Mapas de los 8 kilómetros circundantes marcados con la ubicación de los recursos, una lista de preparativos para el invierno, algunos elementos tachados, otros rodeados con un círculo con creciente urgencia. Se permitió echar un vistazo a la pequeña fotografía enmarcada que había en la esquina. Un William más joven estaba entre una mujer de ojos bondadosos y un adolescente con la fuerte mandíbula de su padre. Los tres sonreían. William dio la vuelta a la foto, como hacía cada mañana. Afuera, el aire traía el aroma mineral de la nieve que se acercaba. William inspeccionó su dominio con ojo crítico. La pila de leña, aunque considerable, no duraría todo el invierno con la altura actual. El parche del techo sobre la esquina noroeste necesitaba refuerzo. El jardín había sido cosechado hacía semanas, pero aún tenía que recoger las semillas que había dejado secar. El tiempo y el clima no esperan a nadie, le dijo a un curioso polluelo que se había posado en una rama cercana. El pájaro ladeó la cabeza como si estuviera considerando sus palabras antes de alejarse volando. William volvió a sacar el reloj de bolsillo. 6:45 m. Lo guardó con cuidado en el bolsillo. Le reconfortaba marcar el paso del tiempo cuando los días se confundían fácilmente en la soledad. Con un propósito metódico, cogió su hacha y se dirigió hacia el grupo de pinos muertos que había visto días antes. El sonido de sus golpes pronto resonó en el silencioso bosque, como un metrónomo solitario que marcaba la cuenta atrás para el invierno. William dejó de apilar leña cuando un trueno lejano retumbó en el valle. La tarde se había oscurecido prematuramente, con pesadas nubes que se cernían como una manta de lana. Le dolían los hombros por el trabajo de la mañana, un dolor familiar que había llegado a respetar en lugar de resentir. Cuando comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia, William recogió sus herramientas y se dirigió al interior. La cabaña lo recibió con silencio. Se acercó a la estufa de leña y añadió varios troncos para protegerse del frío repentino que acompañaba a la tormenta. Acomodado en su única silla, William sintió que su mirada se dirigía hacia la tabla suelta del suelo debajo de su cama. Por un momento, resistió el tirón de los recuerdos. Estas tardes tormentosas eran peligrosas. Demasiado tiempo para pensar, para recordar. Con un suspiro de resignación, se acercó a la cama y se arrodilló, haciendo una mueca de dolor cuando sus rodillas protestaron. Sus dedos encontraron el borde de la tabla y la levantaron para revelar un pequeño hueco. De ese espacio, sacó una caja de madera tallada no más grande que su palma. La caja había sido un regalo de su hijo James por sus 50 cumpleaños. Para los tesoros secretos de papá, decía la tarjeta. James tenía entonces 20 años. Todavía hablaba con su padre. Todavía creía en él. William abrió la caja con reverente cuidado. En su interior, sobre un trozo de terciopelo, yacía una sencilla alianza de oro. No la tocó. No la había tocado desde que la había colocado allí hacía 7 años. Profesor William Morgan, dijo en voz alta, con un tono que sonaba extraño en aquel pequeño espacio, jefe del departamento de filosofía, esposo de Eleyanena, padre de James. Un relámpago iluminó la cabaña con una luz blanca y brillante. El trueno siguió inmediatamente, justo encima de su cabeza. William cerró los ojos y los recuerdos llegaron sin que él los invitara. La sala de conferencias con paneles de madera. 12 rostros alrededor de la mesa, antiguos colegas y amigos. Ahora fiscales y jurado, según sugerían las pruebas, había dicho el rector de la universidad, sin mirar a William a los ojos, que se habían facilitado las respuestas de los exámenes a ciertos estudiantes a cambio de una compensación económica. Eso es absurdo, había respondido William, demasiado atónito para mostrar la indignación adecuada. Yo nunca haría algo así, pero los correos electrónicos estaban ahí, aparentemente enviados desde su cuenta. Los depósitos bancarios, pequeños pero regulares, en una cuenta a su nombre, todos falsificados, como descubriría más tarde, por un colega vengativo, cuyo trabajo William había criticado en una revisión por pares. Para entonces ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. La lluvia golpeaba con más fuerza el techo, un acompañamiento percusivo a sus recuerdos. El Eleyanena había intentado apoyarlo al principio. Lucharemos contra esto, prometió. Pero a medida que sus ahorros disminuían y los pagos de la hipoteca se atrasaban, su determinación se resquebrajó. No puedo hacerlo, Will, le dijo una mañana gris. No puedo ver cómo todo lo que hemos construido se desmorona. Se marchó al día siguiente, regresando a la casa de su hermana en Arizona.
Los papeles del divorcio llegaron 3 meses después, acompañados de una carta de James. Me enseñaste lo que era la integridad durante toda mi vida, había escrito su hijo. ¿Todo eran solo palabras? William cerró la caja de madera con un suave chasquido. Los meses siguientes se habían difuminado. La ejecución hipotecaria, el pequeño apartamento que no podía permitirse, la colección de avisos de impago que aumentaba gradualmente. El mundo académico se había cerrado en banda contra él. Le habían retirado las referencias y su reputación lluviosa, muy parecida a esta. Se encontró de pie al borde de un paso elevado, mirando los faros que se veían abajo. No fue el valor lo que lo hizo retroceder, sino un extraño pensamiento. ¿Y si simplemente desaparecía? A la mañana siguiente, retiró el último dinero que le quedaba, empacó lo que pudo llevar y se alejó de la civilización. Se dirigió al bosque nacional sin otro plan que escapar. La cabaña abandonada del cazador había aparecido como un espejismo tras días de vagar sin rumbo, aislada, olvidada, en buen estado estructural, a pesar de su deterioro, sin dueño a la vista, sin signos de uso reciente. Ahora es mía, había declarado William al bosque vacío, las primeras palabras de su nueva vida. William devolvió la caja a su escondite y volvió a colocar la tabla del suelo. La tormenta estaba pasando, desplazándose hacia el este, hacia la ciudad. Se puso de pie y se estiró, con el cuerpo plagado de nuevos dolores que se sumaban a los antiguos. Mañana sería un buen momento para continuar con los preparativos. Esta noche se permitiría el lujo de descansar. Afuera, las primeras estrellas aparecieron cuando las nubes se disiparon, indiferentes al hombrecillo y sus recuerdos en la cabaña de abajo. La mañana reveló un mundo transformado. La escarcha había descendido durante la noche, pintando cada superficie con delicados patrones cristalinos. William se paró en la puerta, con la taza de café enviando señales de vapor al aire fresco. Su aliento se unió al baile vaporoso. La primera helada fuerte, murmuró, marcando mentalmente el calendario. 2 semanas antes que el año pasado. No es una buena señal. De vuelta en el interior, William recuperó su almanaque de su lugar de honor en su escritorio improvisado. El libro estaba abultado por el uso, con las páginas onduladas por la humedad y el paso del tiempo. Su cubierta, que en su día había estado llena de vívidas imágenes agrícolas, se había desvanecido hasta convertirse en un fantasmal contorno. Pasó a la sección de octubre, recorriendo con su dedo calloso la página hasta encontrar la fecha de hoy. Junto a las predicciones impresas, sus propias anotaciones de años anteriores creaban una historia personal del temperamento de las montañas. Cada año registrado con tintas de diferentes colores, una cronología cromática de su exilio. 2017, primera helada, 7 de noviembre. 2018, 29 de octubre. 2019, 22 de octubre. William leyó en voz alta el patrón inconfundible. Cada año más temprano, añadió la fecha de hoy al creciente registro y luego pasó a las páginas de previsiones para el invierno. El almanaque predecía un invierno más suave de lo habitual, pero las propias observaciones de William lo contradecían. Las ardillas llevaban desde finales de agosto recolectando frenéticamente. Las orugas peludas mostraban más negro que marrón. Las hojas de los robles habían cambiado de color antes de lo habitual. Todas las señales apuntaban a un invierno temprano y duro. William cerró el libro y examinó sus provisiones con ojo crítico. La pila de leña, aunque considerable, no le duraría hasta febrero a este ritmo. Sus reservas de comida, cuidadosamente conservadas y calculadas, podrían agotarse en enero. El viaje a la montaña no podía posponerse más. William rara vez se aventuraba cerca de la civilización y solo hacía el viaje cuando era absolutamente necesario. Tenía un pequeño fondo de emergencia, dinero que encontraba en los bolsillos de la ropa de montaña desechada y monedas que descubría ocasionalmente en los senderos del bosque durante sus expediciones. Con metódico cuidado, se preparó para el viaje. Revisó su mochila, remendada y remendada, en busca de puntos débiles. Llenó las botellas de agua. Recuperó el pequeño rollo de billetes que había debajo de una piedra suelta en la chimenea. Hizo un inventario mental de las necesidades básicas: sal, cerillas, queroseno para la lámpara y, tal vez, calcetines nuevos si los encontraba en la tienda de segunda mano. William se detuvo ante su única ventana y observó el cielo. Ahora estaba despejado, pero las montañas creaban su propio clima. Tendría que regresar antes del anochecer.
El sendero del bosque era de su propia creación, invisible para todos excepto para los ojos más observadores. Serpenteaba a través de una densa maleza, cruzaba un pequeño arroyo y finalmente conectaba con un antiguo camino forestal. Desde allí había 6,5 hasta las afueras de Piney Ridge, con una población de 872 habitantes. Mientras caminaba, William ensayaba su personaje en la ciudad, ropa limpia pero gastada, guardada específicamente para estas raras apariciones. Contacto visual mínimo, interacciones tranquilas y educadas. Solo dinero en efectivo, sin nombres, sin charlas triviales. La excéntrica rutina del hombre de la montaña le servía bien, creando un amortiguador de curiosidad y leve incomodidad que impedía a la gente hacer demasiadas preguntas. La primera señal de civilización fue el oxidado marcador de millas en el camino forestal. William se detuvo allí, preparándose para la familiar ansiedad que le invadía cada vez que se acercaba al mundo humano. Sus dedos encontraron la piedra lisa que siempre llevaba en el bolsillo en estos viajes, un ancla tangible cuando los recuerdos amenazaban con abrumarlo. 4 horas, se prometió a sí mismo. Entrar y salir, nada más. Las afueras de la ciudad aparecieron entre los árboles. Primero la torre de agua, luego la aguja de la iglesia de la comunidad. Por último, las casas dispersas con sus cuidados jardines y sus chimeneas humeantes. William se caló la gorra y encogió los hombros, la postura instintiva de un hombre que deseaba pasar desapercibido al acercarse a las afueras de la ciudad. Un vehículo desconocido le llamó la atención, un todoterreno blanco aparcado al inicio del sendero, con el logotipo oficial en la puerta. Servicio forestal. William se quedó paralizado y luego retrocedió lentamente hacia los árboles. El vehículo no estaba allí hace 3 meses, durante su última visita para reponer suministros. Observó cómo un guardabosques uniformado salía del sendero y tomaba notas en una tableta. Algo en la presencia de los funcionarios hizo que un escalofrío de temor recorriera la espalda de William, más frío que cualquier helada. Las agencias gubernamentales significaban papeleo, documentación, preguntas sobre derechos de propiedad y permisos. William se adentró aún más en el abrazo del bosque. Quizás el jardín de la señora Harmon tendría tubérculos que podría intercambiar por leña cortada. Quizás el huerto de los Henderson todavía tenía manzanas caídas que nadie había recogido. El pueblo tendría que esperar a otro día en el que hubiera menos ojos oficiales vigilando. El suelo del bosque era un tapiz de descomposición y renovación. Las hojas del año pasado se rendían al suelo, mientras los hongos de finales de otoño reclamaban su territorio. William se movía con sigilo, con los ojos constantemente escaneando el suelo. A pesar de lo avanzado de la temporada, todavía había tesoros que encontrar si se sabía dónde buscar. Se arrodilló junto a un roble caído y apartó suavemente los escombros con los dedos para descubrir un grupo de setas de miel en la base del árbol. «Hola, preciosas», murmuró, sacando una pequeña bolsa de tela de su mochila. Estas le proporcionarían proteínas vitales durante los meses más escasos que se avecinaban. Mientras recolectaba, los movimientos de William eran precisos, dejando el micelio intacto para su futuro crecimiento. 10 años en estos bosques le habían enseñado a tomar solo lo necesario, a cultivar en lugar de agotar. Después de recolectar las setas, William se adentró más en el bosque, siguiendo un mapa mental hacia lugares específicos donde las plantas valiosas podían persistir a pesar del cambio de estación. Cerca de un afloramiento rocoso orientado al sur, encontró rosetas de mullein, con sus hojas peludas cerca del suelo. Excavó con cuidado varias raíces, consciente de su valor para las afecciones respiratorias durante las toses invernales. En un pequeño claro, William se detuvo y sacó de su mochila su posesión más preciada, un diario encuadernado en cuero. Su cubierta se había oscurecido con el paso del tiempo y el uso. Las páginas contenían una década de conocimientos botánicos, especímenes prensados, dibujos detallados y notas sobre su preparación y uso. Cada entrada estaba marcada con la fecha de descubrimiento, los momentos óptimos de recolección y las propiedades medicinales. William se sentó en un tronco caído y abrió el diario por una página parcialmente llena. De un bolsillo de su camisa sacó un pequeño lápiz gastado hasta quedar reducido a un trozo. Con meticuloso cuidado, anotó los hallazgos del día, señalando la inusual abundancia de setas y el crecimiento particularmente robusto de los mullens.
Un año extraño, ya escribió. Las plantas están confundidas por las fluctuaciones de temperatura. Muchas floraciones tardías seguidas de heladas tempranas. Ojeó las páginas anteriores, comparando las notas del octubre anterior. El patrón era claro. Los ritmos del bosque estaban cambiando, volviéndose menos predecibles. William no tenía formación formal en botánica. Sus conocimientos los había adquirido a través de la observación, la prueba, el error y, en ocasiones, consecuencias dolorosas. Al principio de su exilio, pasó 3 días gravemente enfermo tras identificar erróneamente una seta. Ese error casi le cuesta la vida y le enseñó el valor de la documentación metódica. Un crujido llamó su atención. William cerró el diario y se quedó quieto, con los sentidos alerta. A través de los árboles, un destello de movimiento se convirtió en un ciervo, una cría que se abría paso entre la maleza. William permaneció inmóvil, observando cómo se detenía para comer de las ramas bajas de las cicutas, y su arco rudimentario le habían permitido cazar animales más pequeños en años anteriores, pero la carne requería instalaciones adecuadas para ahumarla, que aún no había terminado de construir para esta temporada. Además, algo en él se rebelaba ante esa idea. Quizás demasiados años de celofán de supermercado lo habían separado de su instinto cazador. O quizás la soledad había fomentado un inesperado parentesco con sus compañeros habitantes del bosque. La cierva levantó la cabeza de repente, moviendo las orejas hacia algo que William no podía percibir. Un momento después, se alejó con elegantes saltos. William frunció el ceño, escuchando atentamente. Entonces lo oyó. Voces humanas, aún lejanas pero acercándose. Rápidamente guardó su diario y recogió los objetos que había recolectado. Los encuentros con excursionistas eran poco frecuentes a estas alturas de la temporada, especialmente tan lejos de los senderos señalizados, pero no eran algo sin precedentes. William había desarrollado protocolos para tales situaciones: retirarse, observar, permanecer oculto si era posible, moverse con silenciosa eficiencia. Se retiró a un denso matorral que le ofrecía ocultación, y ya, al mismo tiempo, una vista de los intrusos que se acercaban. A través de los huecos entre las ramas de los árboles de hoja perenne, vio cómo 2 figuras emergían en el claro que acababa de abandonar. Llevaban chaquetas a juego, uniformes del servicio forestal. La mujer llevaba una tableta y el hombre, un dispositivo GPS portátil. No eran excursionistas cualquiera. Estaban inspeccionando esta sección, dijo la mujer, indicando una zona que incluía la dirección de la cabaña de William. Según los planes, esto formaría parte de la zona recreativa. Es bastante remota, respondió su compañero, pero las vistas merecerán la pena. Imagínate una plataforma de observación justo ahí. William sintió un nudo en el pecho. Una zona recreativa significaba senderos, visitantes, infraestructura, descubrimiento. Los empleados del servicio forestal continuaron su conversación mientras se alejaban del claro, afortunadamente alejándose del escondite de William, lo que es más importante, de la dirección de su cabaña. Permaneció inmóvil hasta que sus voces se desvanecieron por completo, y entonces soltó el aire que había estado conteniendo. Esta noche requeriría una planificación seria. Por primera vez en años, el santuario de William estaba amenazado. La luz de la mañana se filtraba a través de las nubes cargadas de nieve. William trabajó metódicamente en su techo, asegurando capas adicionales de hojalata recuperadas sobre las secciones más débiles. Su aliento se condensaba en el aire frío mientras martilleaba, cada golpe enviando ecos a través del silencioso bosque. Desde este punto privilegiado podía ver más lejos de lo habitual, a través de los árboles frondosos. El valle se extendía debajo y, en la lejanía, se divisaba el contorno difuso de Pine Ridge a 16 kilómetros en línea recta, una experiencia a una vida de distancia. Un sonido llamó su atención, no del bosque, sino mecánico. William se quedó paralizado, con el martillo en medio del golpe. Ahí estaba de nuevo, el característico clic del obturador de una cámara. Lentamente se agachó, con la mirada recorriendo el perímetro. Un movimiento atrajo su atención hacia un grupo de árboles de hoja perenne a 30 metros al este. Un destello azul, una chaqueta, y luego la silueta inconfundible de una persona levantando una cámara con un objetivo largo. El corazón de William latía con fuerza contra sus costillas. No se trataba de un encuentro casual con un excursionista. Alguien había buscado deliberadamente su cabaña.
Bajó la escalera con silenciosa eficiencia y desapareció en el interior. A través de un pequeño hueco en la cortina, observó al fotógrafo, un joven de unos 16 o 17 años, que se acercaba con la cámara aún en alto. William sopesó sus opciones. La confrontación entrañaba el riesgo de preguntas, tal vez de las autoridades. Esconderse significaba probablemente ser descubierto de todos modos, dada la proximidad del chico. Las reparaciones del techo, aún sin terminar, no podían esperar. Se avecinaba una nevada. Una tercera opción era una presentación controlada, establecer las condiciones, mantener la distancia. William salió al exterior, haciendo ruido deliberadamente. El chico se sobresaltó y casi deja caer su costosa cámara. «Propiedad privada», gritó William, con la voz ronca por la falta de uso. «Estás entrando sin permiso». El chico bajó la cámara, dejando al descubierto un rostro joven enrojecido por el frío y la vergüenza. «Lo siento, no pensaba que viviera nadie aquí». «Bueno, alguien vive aquí». William mantuvo un tono neutro, ni amenazante ni acogedor. «Soy Alex. Estoy haciendo un proyecto fotográfico sobre estructuras abandonadas para mi clase de fotografía avanzada». El chico señaló con su cámara. «Todo el mundo en el pueblo habla de la vieja cabaña del cazador, pero nadie mencionó que estuviera ocupada». «Así es como lo prefiero», respondió William. El chico, Alex, dio un paso adelante y se detuvo cuando William se puso tenso. «Parece que el techo le está dando problemas. Podría ayudarle». William evaluó la oferta con recelo. ¿Por qué haría eso? Sinceramente, Alex se encogió de hombros. «Me parece interesante. Además, mi padre es contratista. Sé hacer reparaciones básicas». Una ráfaga de viento trajo los primeros copos de nieve, diminutos mensajeros cristalinos de la tormenta que se avecinaba. William miró el techo a medio terminar y luego el cielo que se oscurecía. «Se avecina una tormenta», dijo finalmente. «Si sigues aquí cuando llegue, te quedarás atrapado. Yo puedo manejar la nieve. Crecí aquí». La confianza del chico era pura bravuconería adolescente, pero William reconoció la determinación de su mandíbula. Antes de que William pudiera responder, Alex dio un paso en falso en el terreno irregular. Se torció el tobillo y cayó al suelo con un grito de dolor. La cámara salió volando de sus manos y aterrizó sana y salva en un montón de agujas de pino. Pero Alex no tuvo tanta suerte. Se agarró el tobillo con el rostro contraído y William dudó solo un momento antes de acercarse. «Déjame ver». El tobillo del chico ya se estaba hinchando. «No está roto», evaluó William, pero sí tenía un esguince importante. Sería imposible volver andando al pueblo. «Espera aquí», le indicó William, desapareciendo en la cabaña, y regresó con una caja metálica desgastada. Lo que en su día fue un botiquín de primeros auxilios estándar, ahora era una mezcolanza de suministros convencionales y sus propios remedios a base de hierbas. William la abrió, revelando compartimentos ordenados que contenían vendajes, antisépticos, ungüentos caseros en frascos etiquetados y hierbas secas en pequeñas bolsas de tela, con manos expertas. William seleccionó una venda elástica y un pequeño frasco de ungüento de árnica. «Esto ayudará con la hinchazón», explicó, y comenzó a vendar el tobillo del chico con precisión profesional. «Parece que sabes lo que haces», observó Alex, haciendo una mueca de dolor mientras William le ajustaba la venda. «Fui socorrista en la universidad», respondió William, ofreciendo la mínima información. «Hace mucho tiempo, la nieve caía ahora con más intensidad, acumulándose en el suelo». William miró al chico herido, luego a su cabaña y, por último, al cielo amenazador. Su refugio tendría un visitante esa noche. La idea le provocó una oleada de ansiedad. «No puedes volver andando en este estado», dijo William finalmente. «Tendrás que esperar aquí a que pase la tormenta». Señaló la puerta de la cabaña, una concesión que le pareció monumental después de años de soledad. Alex asintió, con evidente alivio en su expresión. «Gracias. Prometo que no seré una molestia». William ayudó al chico a ponerse de pie y lo sostuvo mientras se dirigían hacia la cabaña. «Tengo reglas», dijo con voz ronca. «Tendrás que seguirlas». La puerta se cerró tras ellos justo cuando la nieve comenzaba a caer con fuerza, sellándolos a ambos dentro del mundo privado de William. El silencio se cernía entre ellos como una presencia física mientras la tormenta rugía afuera.
William se movía por la cabaña con torpeza, manteniendo una distancia deliberada con su inesperado invitado. Alex se sentó torpemente en la única silla de la habitación, con el tobillo lesionado apoyado en una pila de leña. «Tu casa está muy organizada», comentó Alex, intentando romper el silencio. William respondió con un gruñido y añadió otro leño a la chimenea de piedra que dominaba la pared norte de la cabaña. La chimenea era un testimonio de la destreza de William, una construcción robusta de piedras de río y mortero de arcilla, con una superficie para cocinar en un lado y un pequeño no horno las he borrado. integrado. El chico asintió con la cabeza y pulsó los botones de la cámara. Dan solo guardó las fotos del exterior de la cabaña. «Para mi proyecto». «¿Qué proyecto es exactamente?», preguntó William con tono sospechoso. «Espacios olvidados que encuentran belleza en el abandono», recitó Alex. «Es mi tesis de fotografía EP. Estoy documentando viejas estructuras alrededor de Pine Ridge que la gente ha abandonado, pero que la naturaleza aún no ha recuperado». Miró alrededor de la cabaña. «Aunque supongo que esta no está abandonada después de todo». «No», William asintió. «No lo está». El guiso comenzó a burbujear, llenando el pequeño espacio con aromas sabrosos. William sacó 2 cuencos de madera de un estante y sirvió la comida con la misma economía precisa que caracterizaba todos sus movimientos. Alex aceptó su ración con gratitud. «Huele increíble». «¿Qué lleva?» «Conejo, cebollas silvestres, patatas del huerto de la señora Harmon. Me las deja en el borde de su propiedad. A cambio, yo le apilo leña». El chico pareció sorprendido. «¿Sabes? La señora Harmon, mi carraspea abuela, juega al bridge con ella todos los jueves». William mantuvo una expresión neutra, pero por dentro maldijo esta conexión inesperada. Pine Ridge era demasiado pequeño para poder pasar desapercibido cómodamente. Comieron en silencio durante varios minutos, con el único sonido del tintineo de las cucharas contra los cuencos de madera y el aullido persistente del viento. La chimenea irradiaba un calor constante, y sus piedras brillaban ahora con el calor acumulado que duraría toda la noche. Entonces, Alex se aventuró, finalmente. «¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?» William consideró ignorar la pregunta, pero la mirada directa del chico le dificultaba la evasión. «¿El tiempo suficiente? ¿Como años? Porque este lugar ha sido parte de la leyenda local desde que tengo memoria. Los niños se retan entre sí a venir aquí en Halloween». Alex hizo una pausa. «Aunque en realidad nadie lo hace nunca», dijo William con sencillez. Alex lo estudió abiertamente. «Realmente no te gusta la gente, ¿verdad?» La franqueza de la pregunta tomó a William por sorpresa. Se encontró respondiendo con honestidad. «Prefiero mi propia compañía, pero tú me estás ayudando», señaló Alex. «Podrías haberme dejado ahí fuera con el tobillo roto». William volvió a la chimenea y abrió una pequeña puerta de hierro empotrada en su lateral para añadir más leña a la cámara del horno. «Hay una diferencia entre no gustarte la gente y dejar que se congelen». El chico asintió pensativo y terminó su estofado. Fuera, la nieve seguía acumulándose y se veía a través de la única ventana como un manto blanco cada vez más grueso. «La tormenta podría durar hasta mañana», dijo William, mirando el cielo que se oscurecía. «Puedes quedarte con la cama. Yo usaré mi saco de dormir». «No puedo quedarme con tu cama. Estás herido». William lo interrumpió. «Y no es una negociación». Alex se quedó en silencio, reconociendo claramente la inutilidad de discutir. Después de un momento, dijo en voz baja: «Gracias, no solo por la cama, por todo esto». William no respondió, sino que se acercó de nuevo a la chimenea y ajustó el regulador para asegurarse de que el fuego ardiera lentamente durante toda la noche. Su mano se demoró sobre las piedras, buscando consuelo en su sólida presencia. Había construido ese hogar cuando no tenía nada más, ningún propósito, ninguna esperanza, solo la necesidad de sobrevivir a otro invierno. Había sido su primer acto de permanencia en ese lugar, su declaración de que resistiría. Ahora, con un extraño en su santuario, esa sensación de permanencia se sentía de repente frágil. William miró fijamente las llamas, incómodamente consciente de que su aislamiento, cuidadosamente construido, acababa de desarrollar su primera grieta significativa. Dorn llegó con un silencio amortiguado. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un paisaje transformado de un blanco inmaculado. William se despertó, como siempre, con los primeros rayos de luz, momentáneamente desorientado al ver a alguien en su cama.
Los acontecimientos del día anterior volvieron rápidamente a su mente. El chico, la herida, la tormenta. Alex aún dormía, con el rostro joven relajado y un brazo extendido dramáticamente sobre la almohada. William realizó en silencio su rutina matutina, calentando agua para el café en la chimenea aún caliente. El sonido de la puerta al abrirse despertó a Alex. Se incorporó, parpadeando confundido antes de reconocerlo. «Buenos días», dijo William, volviendo con nieve fresca en un cubo. «¿Cómo está el tobillo?» Alex lo probó con cuidado. Todavía le dolía, pero la hinchazón había bajado. William asintió. «Bien, hoy deberías poder volver al pueblo». La implicación era clara. Su hospitalidad tenía fecha de caducidad. Alex pareció a punto de protestar, pero luego lo pensó mejor. «Te agradezco todo lo que has hecho por mí». Mientras William preparaba un sencillo desayuno de avena con bayas secas, Alex cogió hasta la ventana y contempló el paisaje transformado. «Debe de haber caído al menos 20 centímetros», observó. «Todo parece diferente bajo la nieve». William emitió un sonido evasivo y sirvió la avena en cuencos de madera. Comieron en silencio hasta que Alex, aparentemente incapaz de soportar la quietud, volvió a hablar. «¿Qué haces aquí todo el día, especialmente carraspea en invierno?» William consideró ignorar la pregunta, pero algo, tal vez la genuina curiosidad en la voz del chico, le impulsó a responder. «Sobrevivir principalmente. Siempre hay trabajo». Hizo una pausa. «Y pesco cuando el lago no está helado». «Pescar con estas temperaturas». William dejó a un lado su tazón vacío y se dirigió a un estante cerca de su cama. Regresó con una caja de madera, cuya tapa tenía tallado un sencillo diseño de un pez. Al abrirla, aparecieron filas de señuelos de pesca, cada uno hecho a mano con evidente destreza. Plumas, hilos, trozos de metal y vidrio reflejaban la luz de la mañana, dispuestos en patrones de color y textura. «¡Vaya!», exclamó Alex, inclinándose hacia adelante. «Son increíbles. ¿Los has hecho tú?» William asintió. «Trabajamos, cuando los días son cortos y el tiempo me obliga a quedarme en casa». Alex levantó uno con cuidado. Una delicada construcción de plumas de arrendajo azul y alambre de cobre. «Esto es realmente artístico. Mi profesor de arte se volvería loco con esto». William sintió un inesperado destello de orgullo que rápidamente reprimió. «Sirven para algo, eso es todo. Pero también son bonitos», insistió Alex, examinando otro. «No parece algo hecho solo por su funcionalidad», señaló la caja. «¿Puedo hacer una foto solo de los señuelos, sin ti?» William dudó y luego asintió con la cabeza. Alex sacó su cámara y la colocó con cuidado sobre la caja abierta. El obturador electrónico hizo clic varias veces. «Gracias», dijo Alex, revisando las imágenes. «Sin duda harán mi proyecto más interesante. La belleza en lugares inesperados y todo eso». William devolvió la caja a su estante, incómodo por la atención. «Tus padres estarán preocupados», dijo, cambiando de tema. «Cuando hayas comido, te ayudaré a subir a la cresta. Allí deberías tener cobertura». La expresión de Alex se ensombreció ligeramente. «¿Verdad? Sí, probablemente estén flipando a estas alturas». Una hora más tarde, estaban en la cima de la cresta oriental. La subida había sido lenta debido a la lesión de Alex, pero las vistas compensaban el esfuerzo. El valle se extendía bajo ellos, un mosaico blanco roto por oscuros bosquecillos de pinos. A lo lejos, la torre de agua de la ciudad brillaba bajo el sol de la mañana. Alex miró su teléfono. «Tengo señal», confirmó, y marcó rápidamente. William se apartó para darle privacidad y contempló el paisaje transformado. «¿Papá?» «Sí, soy yo. Estoy bien». La voz de Alex se propagó en el aire limpio. «No, me pilló la tormenta. Me he hecho daño en el tobillo». «No, estoy bien. Este tipo me ha ayudado. Vive en esa cabaña vieja». «No», aclara la garganta. «No es un asesino en serie, papá. Solo es un tipo al que le gusta que le dejen en paz». William frunció el ceño ante esta descripción, por muy acertada que fuera. La conversación continuó durante varios minutos, con Alex mirando de vez en cuando a William. Finalmente, terminó la llamada. «Mi padre va a venir a recogernos al inicio del sendero», informó Alex. «Traerá el botiquín de primeros auxilios y el termo de chocolate caliente de mamá». Hizo una pausa. «Quiere darte las gracias en persona». William se tensó. «No es necesario. Es bastante insistente», dijo Alex disculpándose. «Mi padre es así. De todos modos, le he dicho que estaremos en el inicio del sendero norte en una hora aproximadamente».
William apretó la mandíbula. Más gente, más preguntas, más riesgo de que su pasado le alcance. «Puedo llegar desde aquí», se ofreció Alex, sintiendo su incomodidad. «Es casi todo cuesta abajo». William miró el tobillo hinchado del chico y luego la empinada bajada que tenían por delante. Su arraigado sentido de la responsabilidad luchaba con su necesidad de anonimato. «Te acompañaré hasta el inicio del sendero», decidió a regañadientes. «Entonces me iré antes de que llegue tu padre», asintió Alex, con comprensión en su joven rostro. «Me parece justo». Mientras comenzaban su cuidadoso descenso, William sintió una curiosa mezcla de alivio y algo menos fácil de definir. Tal vez el pesar de que su breve conexión con el mundo exterior estuviera llegando a su fin. William examinó los daños con expresión sombría. La tormenta había sido más destructiva de lo que había previsto, arrancando una parte del techo que había construido con tanto esmero. El deshielo ya había comenzado a filtrarse en la esquina noreste de la cabaña, amenazando sus estantes de almacenamiento de alimentos. Habían pasado 3 días desde que regresó de llevar a Alex al comienzo del sendero. 3 días de bendita soledad, pero también de reparaciones urgentes. El techo no podía esperar, especialmente con el mal tiempo, provisiones, ajustar sus planes y tal vez sacrificar la comodidad por la necesidad estructural. Dentro de la cabaña, William sacó un pequeño dispositivo de plástico del cajón de su escritorio, una calculadora que funcionaba con energía solar. Su carcasa beige estaba amarillenta por el paso del tiempo, pero aún funcionaba. La había encontrado entre el equipo de acampada desechado hacía años y se había convertido en algo esencial para su plan de supervivencia. William se sentó en su escritorio, lápiz en mano, haciendo cálculos rápidos, las reservas de comida que le quedaban, divididas por los días que faltaban para la primavera. Las cuerdas de leña que suponían el aumento del consumo necesario durante los trabajos de reparación, los niveles de gasolina, las tasas de recogida de agua en las condiciones actuales. Las cifras no eran prometedoras. La reparación del techo requeriría materiales que no tenía. Un viaje a sus lugares habituales de recuperación le quitaría tiempo para otras tareas críticas. La ecuación no cuadraba. Un golpe en la puerta rompió su concentración. William se quedó paralizado, con el lápiz suspendido sobre el papel. Nadie llamaba a su puerta. Nadie excepto «Hola, señor Morgan. Soy Alex, el del otro día». William cerró los ojos brevemente, reprimiendo una oleada de irritación. Tras un momento de vacilación, se acercó a la puerta y la abrió unos centímetros. Alex estaba en el umbral, abrigado contra el frío, pero con un aspecto considerablemente más cómodo que durante su último encuentro. Su tobillo, envuelto en una férula adecuada, parecía soportar ahora el peso. «¿Qué haces aquí?», preguntó William. «Te he traído algo», respondió Alex, mostrando una mochila abultada. «En realidad, varias cosas. ¿Puedo pasar un momento? Aquí fuera hace mucho frío». En contra de su mejor criterio, William abrió más la puerta. Alex entró, sacudiéndose la nieve de las botas. «Vi tu tejado al subir», dijo Alex, quitándose la mochila. «Parece que la tormenta le ha hecho bastante daño». «Me estoy ocupando de ello», respondió William con rigidez. «En parte por eso he venido. Mi padre ha enviado esto». Alex abrió la cremallera de la mochila y empezó a sacar cosas. Una caja de clavos para techos, una lona pequeña, un rollo de alambre resistente. Dijo: «No es mucho, pero quizá te sirva hasta que consigas materiales mejores». William miró los objetos, dividido entre el orgullo y la practicidad. «Los suministros nos vendrán muy bien». «¿Por qué haría esto?», preguntó finalmente. «Porque tú me ayudaste», respondió Alex, como si fuera lo más obvio del mundo. «Además, creo que respeta a cualquiera que sea lo suficientemente fuerte como para vivir aquí». Continuó desempaquetando. Una bolsa de café, un poco de cecina, un pequeño frasco de antiséptico. «No necesito caridad», dijo William. «Pero sin mucha convicción, no es caridad. Es...». Alex buscó la palabra. «Vecindad. Así lo llamaba mi madre». Hizo una pausa. «Hablando de mi madre, ella envió esto». Sacó un recipiente, estofado de venado. «Papá cazó un ciervo el fin de semana pasado». La mención de carne fresca hizo que a William se le encogiera el estómago. Sus reservas de proteínas eran más bajas de lo que le gustaría, ya que las trampas para conejos habían dado menos resultados en las últimas semanas. «¿Tus padres saben que estás aquí?», preguntó, cambiando de tema. «Sí, no les importa siempre que vuelva antes de que anochezca».
Alex echó un vistazo a la cabaña y se fijó en la calculadora y los papeles que había sobre el escritorio. ¿En qué estás trabajando? En la asignación de recursos, respondió William, sorprendiéndose a sí mismo con su franqueza. Calculo los suministros en función de las necesidades. Alex se acercó al escritorio y examinó las ordenadas columnas de cifras. Eres muy metódico con esto. William no respondió, sino que volvió al escritorio y realizó un rápido ajuste en sus cálculos basándose en los nuevos suministros. La ecuación aún no cuadraba del todo, pero el margen era menos preocupante. «Podría ayudarte», ofreció Alex de repente. «Con el techo. He ayudado a mi padre con nuestro garaje antes». William levantó la vista bruscamente. «¿Por qué harías eso?» Alex se encogió de hombros. «No lo sé. ¿Porque hay que hacerlo? ¿Porque es interesante?» Dudó. «Porque me gusta aprender de ti». La última afirmación quedó suspendida en el aire entre ellos, inesperada y esperada. William sintió que una parte de sí mismo, que llevaba mucho tiempo inactiva, se agitaba. El profesor, el mentor, roles que había abandonado en su vida anterior. «El techo es peligroso», dijo finalmente. «Es empinado y resbaladizo». «Entonces enséñame a hacerlo con seguridad», replicó Alex. William estudió el rostro del chico y reconoció la determinación de su mandíbula. Pensó en los cálculos, en el tiempo que se avecinaba, en el trabajo que requería varias manos. «Un día», concedió a regañadientes, «sigue mis instrucciones al pie de la letra. Sal antes del atardecer y tus padres deben saber exactamente dónde estás». Alex sonrió con la victoria evidente en su expresión. «Trato hecho. ¿Cuándo empezamos?» William miró por la ventana la luz de la tarde, que ya comenzaba a desvanecerse. «Mañana, temprano». Mientras Alex se marchaba con la promesa de volver al amanecer, William volvió a su calculadora y añadió una nueva variable a sus ecuaciones. Ayuda. Ahora los números parecían mejores, los márgenes menos estrechos. Nunca lo admitiría, pero el regreso del chico había cambiado algo en su existencia cuidadosamente calibrada. Quedaba por ver si ese cambio era bienvenido. «No entiendo por qué sigues yendo allí». Y Margaret Henderson dijo, deslizando una porción recién cortada de tarta de manzana por el mostrador del restaurante al sheriff Dan Holcomb. «Ese hombre claramente quiere que lo dejen en paz». El restaurante Pinneridge bullía con su habitual multitud de los martes por la tarde. Una mezcla de lugareños que almorzaban tarde y camioneros ocasionales de paso. En la mesa de la esquina, Frank Turner y su esposa Gloria tomaban café mientras observaban la conversación con interés manifiesto. «Solo cumplo con mi deber, Marge», respondió el sheriff Holcomb, aceptando la tarta con gratitud. «Me han informado de que sale humo de esa vieja cabaña. He pensado que debía echar un vistazo. Asegurarme de que no hay ocupas ni niños haciendo travesuras por allí». «No son niños», dijo Betsy Harmon, la anciana que tomaba una taza de té al final de la barra. «Es William. Lleva allí años», dijo el sheriff levantando una ceja. «¿Lo conoce?» «Lo conozco de vista», corrigió Betsy. «A veces me apila leña. Me deja setas silvestres. Yo le dejo verduras de mi huerto. Tenemos un acuerdo». «¿Y nunca se le ocurrió mencionar este acuerdo al departamento del sheriff?», preguntó Holcomb. Betsy se encogió de hombros. «Nunca vi la necesidad. No hace daño a nadie». La puerta del restaurante se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire frío, y Alex Mitchell, todavía con su mochila escolar, entró. Saludó al sheriff con la cabeza y se dirigió a la barra. «Hola, señora Henderson. ¿Me puede dar un chocolate caliente para llevar, por favor?» Margaret lo miró con recelo. «Vas a ir otra vez a esa cabaña, ¿verdad?» Alex se sonrojó ligeramente. «Estamos arreglando el techo. Lo dañó una tormenta». Se hizo el silencio en la cafetería y todas las miradas se volvieron hacia el adolescente. El sheriff Holcomb dejó el tenedor. «Así que hay alguien viviendo allí de forma permanente», dijo. «¿Y tú lo has conocido?» Alex parecía atrapado. Sí. Me ayudó cuando me lesioné el tobillo en la tormenta de la semana pasada. Es un tipo reservado al que le gusta vivir en el bosque». «¿Tiene nombre ese tipo reservado?», insistió el sheriff. Alex dudó. No se presentó formalmente. «Es William Morgan», respondió Betsy Harmon, ignorando la mirada de traición de Alex. «Y antes de que empiecen a cotillear, sí, es raro, pero no es peligroso. Solo quiere estar tranquilo». El sheriff Holcomb frunció el ceño. «Morgan, ¿por qué me suena ese nombre?» «Porque lleva 30 años viviendo aquí y tuvimos un profesor llamado William Morgan
en la universidad comunitaria a finales de los 90, respondió Margaret Henderson, deslizando el chocolate caliente de Alex por la barra. Fue poco tiempo, filosofía o algo igualmente poco práctico. La puerta se abrió de nuevo y Robert Mitchell, el padre de Alex y único contratista general de Pine Ridge, entró sacudiéndose la nieve de las botas. «Pensé que te encontraría aquí», le dijo a su hijo. «¿Listo para irnos? Tengo la camioneta cargada con los materiales para el techo». El sheriff Holcomb se giró en su taburete. «Rob, estás facilitando esta situación de ermitaño». Robert se encogió de hombros. «Hombre, ayuda a mi hijo. Hay que arreglar el techo. Tengo los materiales. A mí me parece bastante sencillo. Está viviendo en terrenos federales sin permiso», señaló el sheriff. «Pues ponle una multa», respondió Robert con indiferencia. Después de arreglarle el techo, Alex, claramente incómodo con el rumbo de la conversación, cogió su chocolate caliente. «Papá, deberíamos irnos si queremos terminar antes de que anochezca». Cuando se dieron la vuelta para marcharse, el sheriff les llamó. «Dile al señor Morgan que iré a visitarlo. Un asunto delicado». 10 minutos más tarde, en la camioneta de los Mitchell, Alex jugueteaba nerviosamente con el cinturón de seguridad. «A William no le va a gustar esto. Es muy reservado». Robert mantuvo la vista fija en la carretera nevada. «Le gustará aún menos que se le derrumbe el techo. A veces tenemos que aceptar ayuda incluso cuando no la queremos». «¿Pero qué pasa con el sheriff?», insistió Alex. «¿Y si obliga a William a marcharse?» Robert lo pensó. «Tu madre lo ha investigado. Esa cabaña está en una zona gris, técnicamente en terrenos del servicio forestal, pero lleva ahí desde antes de que la zona fuera designada federal». El abuelo varios minutos, con la camioneta avanzando con dificultad por la carretera cada vez más empinada. Finalmente Robert volvió a hablar. «Este William ha sido bueno contigo». Alex asintió enfáticamente. «Es inteligente, papá. Muy inteligente. Sabe muchas cosas sobre la naturaleza, sobre cómo construir cosas, sobre cómo sobrevivir, y me está enseñando». «Enseñándote», repitió Robert pensativo. «Como lo haría un profesor, supongo», dijo Alex. «¿Por qué?» Robert negó con la cabeza. Solo estaba recordando algo. Hace años había un profesor en la universidad estatal. Un gran escándalo. Algo sobre fraude académico. El tipo también se llamaba Morgan. Alex se enderezó. «¿Crees que es la misma persona?» El profesor universitario decide convertirse en un hombre de las montañas después de que su carrera se derrumba. Parece inverosímil. Robert se rió entre dientes. «Por otra parte, también lo es que mi hijo se haga amigo de un ermitaño». Llegaron al final de la carretera arada y aparcaron. Mientras descargaban los suministros, Alex vio una figura observándolos desde la línea de árboles. William, con la barba ahora salpicada de canas bajo la brillante luz del sol, una vieja brújula en su mano enguantada. Había estado siguiendo su aproximación, calculando su llegada. William se guardó la brújula en el bolsillo y se adelantó para ayudar con los materiales. Su expresión era indescifrable, pero sus ojos mostraban un cansancio que antes no tenía. La inminente visita del sheriff seguiría siendo un secreto para Alex por ahora. Hoy se trataba de arreglar un techo, no de enfrentarse al pasado. «Estás distribuyendo mal tu peso», observó William, viendo a Alex luchar con el martillo. «La fuerza debe venir de tu hombro y tu espalda, no solo de tu brazo». Llevaban 3 horas trabajando en el techo, avanzando a buen ritmo a pesar del frío. Robert Mitchell se había marchado después de ayudar a colocar los materiales más pesados, diciendo que tenía otro trabajo en la ciudad, pero Alex sospechaba que en realidad era para darles espacio para trabajar juntos. Así, Alex ajustó su postura y volvió a golpear. El clavo se clavó limpiamente en la madera. «Mejor», reconoció William. Una vez más, mientras trabajaban codo con codo, se creó un ritmo entre ellos. William rara vez hablaba, salvo para corregir o dar instrucciones, pero sus movimientos eran elocuentes, deliberados y precisos, y transmitían décadas de conocimientos acumulados. Alex observaba e imitaba, absorbiendo las lecciones tácitas. A media tarde, la sección más crítica estaba terminada. Bajaron por la escalera improvisada, con los músculos doloridos por el esfuerzo físico. «Deberíamos tomarnos un descanso», dijo William, sacudiéndose el serrín de las mangas. «Entremos en calor antes de terminar la esquina este». Dentro de la cabaña, William avivó el fuego mientras Alex examinaba las estanterías, un lujo que William le permitía ahora que habían desarrollado una cautelosa relación. La mayoría de los volúmenes eran prácticos, guías de campo, manuales de reparación,
referencias médicas, pero una estantería contenía lo que claramente eran selecciones personales, clásicos gastados con lomos agrietados. Alex sacó con cuidado un libro de bolsillo especialmente desgastado. Walden leyó. Tenemos que leerlo para la clase de inglés del próximo semestre. William levantó la vista. Theo tiene algunas ideas interesantes. Alex hojeó las páginas, fijándose en las densas anotaciones en los márgenes. La letra precisa de William, llenando cada espacio disponible con observaciones, argumentos y conexiones. Realmente lo has estudiado, comentó Alex. William tomó el libro manejándolo con familiar reverencia. Thoreau se fue al bosque para vivir deliberadamente, para enfrentarse solo a los hechos esenciales de la vida. Su voz adquirió un tono diferente, más fluido, académico. Solía asignar este texto a mis alumnos de primer año. A muchos les parecía pretencioso. ¿Eras profesor?, preguntó Alex, sorprendido por esta revelación. La expresión de William se cerró ligeramente, pero asintió con la cabeza. Profesor del Departamento de Filosofía. Eso explica muchas cosas, dijo Alex pensativo. ¿De verdad? La forma en que explicas las cosas. Lo desglosas todo hasta llegar a sus principios. Como hoy con el techo, no solo me has enseñado qué hacer, me has enseñado por qué funciona. William parecía incómodo con esta observación, pero no la discutió. ¿Qué pasó?, preguntó Alex. ¿Por qué dejaste la enseñanza? La pregunta quedó en el aire. William apretó la mandíbula. Por un momento, Alex pensó que había cometido un error fatal. No lo dejé, dijo William. Por fin, me despidieron, acusado de algo que no hice. Abrió el extenso libro por un pasaje con muchas anotaciones y leyó en voz alta. La opinión pública es un tirano débil en comparación con nuestra propia opinión privada. Cerró el libro. Mi reputación quedó destruida, pero yo sabía la verdad. Al final, eso era lo único que importaba. Alex asimiló la información. ¿Así que viniste aquí para escapar? Al principio sí, admitió William. Más tarde se convirtió en otra cosa, una elección deliberada, como la rosa. Aunque me he quedado bastante más tiempo que sus 2 años, el fuego crepitaba en el cómodo silencio que siguió. Estoy suspendiendo inglés, confesó Alex de repente. ¿Y física? Mis padres aún no lo saben. William levantó una ceja, esperando a que continuara. No puedo concentrarme en clase. Me parece inútil memorizar fórmulas sin entender por qué son importantes. Leer libros solo para hacer exámenes estandarizados. Alex señaló con un gesto la cabaña. Pero construir cosas, sobrevivir, eso me parece real. William lo pensó. La educación debería iluminar el mundo, no oscurecerlo. Quizás tus profesores lo hayan olvidado. ¿Podrías? Alex dudó. ¿Podrías ayudarme? No solo con construir cosas, sino también con entender las tareas escolares. La negativa instintiva de William se quedó en sus labios. La expresión sincera del chico despertó algo que llevaba mucho tiempo dormido. La satisfacción fundamental de guiar una mente curiosa. Enseñar sin las limitaciones institucionales. La educación en su forma más pura. No soy un tutor certificado, dijo con cautela. Pero tú sabes estas cosas, insistió Alex. Podrías explicármelo de forma exhaustiva y que realmente tuviera sentido para mí. Probablemente también la física. William pasó el pulgar por el lomo gastado del libro, pensando en las horas que había pasado dialogando con su autor a través de estos márgenes anotados. Su exilio autoimpuesto había sido en parte para escapar del juicio, pero también para encontrar una existencia más auténtica. ¿Había algo más auténtico que transmitir el conocimiento directamente de un ser humano a otro? Los martes y los viernes, dijo finalmente. Después de clase, 2 horas como máximo. Y tus padres deben saber dónde estás. El rostro de Alex se iluminó. ¿En serio? Sería increíble. Empezaremos por la fila, decidió William, devolviendo el libro a su estante. Y física estructural básica, ya que pareces interesado en la construcción, acordó Alex rápidamente. Antes de que William pudiera reconsiderarlo, mientras regresaban al tejado para terminar el trabajo del día, William se encontró mentalmente elaborando planes de lecciones por primera vez en una década. El proceso familiar le resultaba extraño, pero no desagradable, como redescubrir el uso de una extremidad que creía dañada de forma permanente. El cielo estaba bajo y pesado, con la promesa de una nevada importante. William se paró en su porche, leyendo los signos del tiempo con ojos expertos. La quietud particular del aire,
la forma en que los sonidos lejanos se transmitían con una claridad inusual, la sutil bajada de temperatura, a pesar del sol más intenso de diciembre, indicaban que se avecinaba una gran tormenta, mayor de lo que pronosticaban las previsiones. En el interior, William sacó un objeto del estante más alto, una radio cuadrada de color verde militar, con una antena que sobresalía y una manivela en el lateral. La colocó sobre la mesa y comenzó a girar la manivela metódicamente, generando energía para el viejo aparato. La radio había sido un hallazgo afortunado 3 inviernos atrás, abandonada en un campamento durante lo que debió ser una evacuación apresurada. La pérdida de su anterior propietario se había convertido en el salvavidas de William para las transmisiones de emergencia y los informes meteorológicos ocasionales. La usaba con moderación, conservando sus mecanismos y protegiéndose de las intrusivas noticias del mundo. Hoy, sin embargo, necesitaba información. Se oía un crujido estático mientras William sintonizaba cuidadosamente el dial, buscando la banda meteorológica. Finalmente, una voz emergió a través de la interferencia. La alerta de tormenta invernal sigue vigente para el condado de Granite y sus alrededores. Se espera una acumulación de 12 a 18 pulgadas, con cantidades localmente más altas en las zonas más elevadas. Las ráfagas de viento de hasta 40 mph crearán condiciones de ventisca. Se desaconseja viajar. William asintió con gravedad. Su instinto había sido acertado. Esta no sería una tormenta normal. Apagó la radio y se dirigió a sus estantes de suministros, haciendo un inventario mental. Leña apilada hasta el techo, barriles de agua llenos, comida suficiente para varias semanas. El techo reparado ya había resistido 2 nevadas menores sin goteras. Estaba preparado. Sus pensamientos se dirigieron a Alex, con quien tenía programada una sesión de tutoría para el día siguiente. El chico no podría superar lo que se avecinaba, ni debía intentarlo. William no tenía forma de contactar con él. Su acuerdo era deliberadamente poco tecnológico. No se habían intercambiado números de teléfono, ni tenían conexión electrónica. Un golpe en la puerta interrumpió sus planes. William la abrió y se encontró con Alex, con las mejillas sonrosadas por el frío, pero sonriente. Sé que no me esperas hasta mañana, antes de tiempo, y pensé que no deberías estar aquí. William le interrumpió. Se avecina una tormenta. Una grande. La expresión de Alex se volvió seria. ¿En serio? El pronóstico solo decía unos centímetros. William le indicó que entrara y luego señaló la radio. Eso se actualizó hace 20 minutos, de 30 a 45 centímetros, posiblemente más a esta altitud. Condiciones de ventisca. Vaya. Alex miró por la ventana al cielo aún despejado. Todavía no parece tan malo. Lo será, le aseguró William. Tienes que llegar a casa antes de que empiece. Quizás tengas 2 horas. Alex parecía decepcionado, pero asintió. Supongo que también tendremos que posponer la sesión de mañana. Probablemente varios días, coincidió William. No intentes recorrer el sendero hasta que esté despejado. Cuando Alex se dio la vuelta para marcharse, William se sorprendió a sí mismo al añadir, «Toma esto». Le entregó al chico un pequeño cuaderno. Notas sobre las cuestiones a tener en cuenta. Algo en lo que trabajar mientras estás aislado por la nieve. Alex aceptó el cuaderno con evidente satisfacción. Gracias, esto es genial. Después de que Alex se marchara, William volvió a sus preparativos con mayor urgencia. Llenó todos los recipientes disponibles con agua, colocó sus herramientas más esenciales al alcance de la mano y se aseguró de que sus suministros de primeros auxilios estuvieran accesibles. La experiencia le había enseñado que el aislamiento se volvía más absoluto y más peligroso durante las fuertes tormentas invernales. Al anochecer, los primeros copos caían densos y húmedos. William volvió a encender la radio y captó fragmentos de las instrucciones de emergencia que se daban a los residentes de la ciudad. Algo sobre cortes de electricidad, refugios de emergencia, cierres de carreteras, preocupaciones que no le afectaban directamente, pero que le recordaban el mundo más amplio que existía más allá de su aislamiento voluntario. La emisión pasó a las noticias nacionales. William estuvo a punto de apagarla, como solía hacer, pero un nombre familiar le llamó la atención. El profesor Danvers, de la Universidad Estatal, ha sido nombrado miembro del Comité Nacional de Ética. Danvers, cuyo trabajo pionero sobre la integridad académica siguió al escándalo Morgan hace una década, asesorará sobre las nuevas normas de responsabilidad en la investigación.
La mano de Williams se detuvo en el dial. Danvers, el colega que lo había incriminado, había construido su carrera sobre la destrucción de Williams y ahora había alcanzado prominencia nacional. El hombre cuyas pruebas falsificadas le habían costado todo a William. La radio continuó, ajena a la conmoción de William. Condiciones meteorológicas adversas en las regiones del Medio Oeste y las montañas rocosas. Se recomienda a los residentes que... William la apagó bruscamente, con las manos ligeramente temblorosas. Hacía años que no oía pronunciar el nombre de Danvers en voz alta. Casi se había convencido a sí mismo de que ese hombre y el dolor que le había causado pertenecían a otra vida. Afuera, la tormenta cobraba fuerza, y el viento azotaba las paredes de la cabaña con nieve cada vez más intensa. Dentro, se estaba gestando una tormenta de otro tipo. Recuerdos y enfado largamente enterrados, ahora desenterrados por una noticia aleatoria. William se acercó a la ventana y observó cómo la oscuridad consumía el paisaje. Por la mañana, su mundo se habría transformado, enterrado bajo un manto blanco, la metáfora perfecta de cómo intentaba enterrar su pasado, pero algunas cosas, al parecer, se negaban a permanecer enterradas. 3 días después de la tormenta, el mundo de William se había reducido a las 4 paredes de su cabaña. Afuera, la nieve seguía cayendo con implacable determinación, acumulándose en montones más altos que un hombre. El viento aullaba entre los árboles, una voz primitiva que hablaba en lenguas de hielo y frío. La tormenta había resultado aún más severa de lo previsto. William se había visto obligado 2 veces a quitar la nieve del techo para evitar que se derrumbara. Cada salida al exterior había sido una batalla contra las fuerzas elementales, que lo dejaban exhausto y cada vez más preocupado. No se trataba de un desafío invernal cualquiera. Era la naturaleza imponiendo su dominio de una forma que él no había experimentado en su década de vida en la naturaleza. Para la 4ª noche, William había desarrollado una tos persistente, un sonido húmedo y preocupante que resonaba en el silencio de la cabaña. Le ardía la garganta y una pesadez familiar se instaló en sus pulmones. La neumonía casi se lo había llevado durante su segundo invierno. Reconoció los primeros síntomas. Al caer la noche, la fiebre de William subió. Tomó sus preparaciones a base de hierbas, tintura de equinacia, té de mullein con miel, pero la infección parecía ganar terreno. A la luz parpadeante del fuego, las sombras de la cabaña bailaban con intensidad febril. Los pensamientos de William se volvían cada vez más inconexos. El nombre de Denver resonaba en su mente, entremezclado con recuerdos de su vida anterior. La cara de Eleanor se le apareció ante los ojos, luego la de James, y después el tribunal que le había despojado de su cargo. El pasado y el presente se difuminaban a medida que su temperatura subía. En un momento de lucidez, William metió la mano debajo de la cama y buscó con los dedos hasta encontrar un delgado objeto de madera envuelto en un paño suave. Sacó una flauta tallada a mano, con la superficie lisa por los años de uso y una forma elegante a pesar de haber sido fabricada con herramientas rudimentarias. William había creado la flauta durante su primer invierno solo. Cuando el silencio y el aislamiento amenazaban su cordura, sin haber tocado nunca antes un instrumento, aprendió por sí mismo a través del ensayo y el error, encontrando consuelo en las sencillas melodías que conseguía sacar del instrumento. Con el tiempo, tocar se había convertido en una forma de meditación, una manera de calmar su mente cuando los recuerdos o las ansiedades se volvían demasiado fuertes. Ahora, con la fiebre entorpeciendo sus dedos, William se llevó la flauta a los labios. Las primeras notas surgieron débiles y vacilantes, pero poco a poco fueron ganando fuerza. Tocó una melodía improvisada, inquietante y melancólica, que subía y bajaba como el viento del exterior. La música llenó el pequeño espacio, en contraposición a la furia de la tormenta. William cerró los ojos, dejando que el simple acto de crear lo transportara más allá del malestar físico. Durante varios minutos, solo existió la canción, sin dolor, sin fiebre, sin remordimientos del pasado. Cuando la melodía terminó, William se percató de otro sonido. Unos golpes. Seguramente una alucinación, pensó. Nadie estaría fuera con este tiempo. Los golpes volvieron a sonar, más insistentes. William dejó la flauta y se levantó tambaleante, balanceándose mientras le invadía el mareo. Se dirigió a la puerta, cada paso requiriendo una concentración deliberada. Cuando la abrió, una ráfaga de nieve y viento precedió a la figura abrigada que entró a trompicones.
El hielo cubría su parca, ocultando cualquier rasgo identificativo hasta que unas manos enguantadas echaron hacia atrás la capucha bordeada de escarcha. ¡Alex! La voz de William era apenas reconocible por la tos. «Por fin», dijo el chico, sacudiéndose la nieve de las botas. «He estado intentando localizarte». Se detuvo al ver el rostro enrojecido y la postura inestable de William. «Estás enfermo». William no tuvo fuerzas para negarlo. «¿Qué haces aquí? ¿La tormenta?» «Estalló esta mañana», explicó Alex, quitándose varias capas de ropa de invierno. «Están despejando las carreteras. Papá y yo nos preocupamos cuando no vimos humo saliendo de tu chimenea», dijo Alex, acercándose a William con preocupación. «Tienes muy mal aspecto». «Estoy bien», insistió William, pero las palabras se disolvieron en un ataque de tos que lo dejó sin aliento. «No estás bien», dijo Alex con firmeza. «Necesitas un médico». William negó con la cabeza. «Ni médicos, ni hospitales. La idea de volver a la civilización, de los registros y las preguntas, y posiblemente del reconocimiento, le provocó una punzada de ansiedad más aguda que la fiebre. Alex inspeccionó la cabaña, fijándose en la leña que se estaba acabando, los recipientes de agua casi vacíos y el desorden general que delataba el caos de la enfermedad. Su mirada se posó en la flauta de madera. «¿Eras tú quien tocaba?» «Oí música al acercarme». William asintió débilmente, hundiéndose en la cama. «Era precioso», dijo Alex en voz baja. «Entonces, con repentina decisión, voy a buscar más leña y agua. Después llamaré a mi padre». «No», protestó William. «Sí», replicó Alex con inesperada autoridad. «Tú me ayudaste cuando estaba herido. Esto no es negociable». Mientras el chico se movía con eficiencia por la cabaña, avivando el fuego y llenando los recipientes de agua con nieve derretida, William se sintió demasiado débil para seguir oponiéndose. La flauta yacía a su lado en la cama, un recordatorio tanto de la supervivencia en soledad como de la música que, inesperadamente, le había traído ayuda cuando más la necesitaba. La fiebre lo sumió de nuevo en inquietantes semisueños, en los que Danvers sonreía fríamente desde un podio y anunciaba la expulsión permanente de William de la compañía de la humanidad. A través del delirio, era vagamente consciente de que Alex hablaba con urgencia por teléfono, de las promesas de que la ayuda estaba en camino, de una mano fría sobre su frente ardiente. El último pensamiento coherente de William, antes de que la inconsciencia se apoderara de él, fue que su aislamiento, cuidadosamente construido, había finalmente agrietado irremediablemente las baldosas blancas del techo. El olor antiséptico del desinfectante, el pitido mecánico de los equipos cercanos. William parpadeó lentamente. Su conciencia recompuso esos fragmentos hasta reconocerlos. Se apoderó de él inmediatamente. Intentó incorporarse, pero su cuerpo no le respondía. La debilidad lo mantenía clavado a la cama. Una vía intravenosa le bajaba del brazo hasta una bolsa de líquido colgada. Un oxímetro de pulso le sujetaba el dedo. «Tranquilo», le dijo una voz suave. Una enfermera con bata azul se acercó a la cama. «Está en el centro médico Pinneridge. Tenía neumonía y deshidratación grave». William sentía la garganta irritada. «¿Cuánto tiempo?», logró decir. «2 días», respondió ella, comprobando sus signos vitales. «La fiebre le bajó anoche. El médico dice que está respondiendo bien a los antibióticos. 2 días. 2 días de vulnerabilidad, de exposición, de posible reconocimiento». William cerró los ojos, luchando contra otra oleada de pánico. «Su hijo ha estado aquí casi todo el tiempo», continuó la enfermera. «Acabo de convencerlo de que fuera a la cafetería. Volverá pronto». William no corrigió su suposición sobre Alex. Dejó que creyera que eran familia. Era más sencillo que la verdad. «¿Mis cosas?», preguntó con voz ronca. «En ese armario», señaló ella. «Todo lo que trajo de casa». Después de que ella se marchara, William esperó hasta que el pasillo fuera de su habitación estuviera vacío. Luego desconectó el equipo de monitorización y lentamente, con dificultad, se dirigió al armario. Su ropa había sido sustituida por una bata de hospital, pero sus objetos personales estaban allí. Su reloj, su navaja, la flauta de madera y un pequeño estuche de cuero que no había metido en la maleta. William lo abrió con manos temblorosas y encontró sus viejas gafas de lectura, con montura plateada y cristales rectangulares. No las había usado en años, ya que se había adaptado a su deterioro de la vista, en lugar de buscar unas lentes nuevas. «Estas gafas pertenecen al profesor William Morgan»,
no al ermitaño del bosque de Pine Ridge. Alex debió de encontrarlas en la cabaña y traerlas, sin comprender su significado, que eran una reliquia de una identidad que William había abandonado. ¿Estás despierto? Alex apareció en la puerta con una bolsa de papel que olía a comida. ¿Deberías levantarte de la cama? William no respondió. Seguía mirando las gafas. Las traje, explicó Alex, malinterpretando su concentración. Pensé que quizá querrías leer. Aquí hay periódicos y otras cosas. Si no, esto es muy aburrido. William guardó las gafas en su estuche. Tenemos que irnos. ¿Qué? Ni hablar. El médico ha dicho que al menos un día más de antibióticos intravenosos. No puedo quedarme aquí, insistió William, con voz más firme y urgente. Demasiadas preguntas, registros, formularios del seguro. Papá se encargó de todo eso, dijo Alex, dejando la bolsa en el suelo y guiando a William de vuelta a la cama. Utilizó la cobertura sanitaria de su empresa de construcción. Dijo que tú eres un subcontratista. El hospital no hizo muchas preguntas. William se dejó llevar de vuelta a la cama. El alivio se mezclaba con una ansiedad persistente. Tu padre lo hizo. Alex asintió. Dijo que todo el mundo merece atención médica independientemente de su situación. Dudó. También dijo que te recuerda de antes. William se quedó muy quieto. ¿Qué cree que sabe? Solo que impartiste algunas clases de filosofía en la universidad comunitaria cuando él asistía a cursos nocturnos. Dijo que eras un buen profesor. Alex estudió el rostro de William. No se lo ha contado a nadie más, si es eso lo que te preocupa. El monitor cardíaco, ahora reconectado, delataba el pulso acelerado de William. ¿Cuánto más recordaría Robert Mitchell? ¿Cuánto investigaría? ¿Cuánto tiempo tardaría en establecer la conexión con el escándalo académico? Entró un médico, un joven profesional que, afortunadamente, se centró en las gráficas en lugar de en el rostro de William. Señor Morgan, me alegro de verle despierto. Sus cifras están mejorando, aunque me preocupa este ritmo cardíaco elevado. ¿Cuándo podré irme?, preguntó William directamente. El médico levantó la vista de su tableta. La neumonía no es algo que se pueda tomar a la ligera, especialmente a su edad y dadas sus condiciones de vida. Les recomiendo que al menos se quede hasta mañana. William lo interrumpió. Me iré mañana, frunció el ceño el médico. En contra del consejo médico, pero no puedo impedírselo. Anotó algo en la ficha. Le prepararé las recetas. Tendrá que completar el tratamiento completo de antibióticos. Después de que se marchara, Alex miró a William con preocupación. Mis padres dicen que puedes quedarte con nosotros hasta que te recuperes. De todos modos, la cabaña estará helada a estas alturas. William negó con la cabeza. Necesito mi propio espacio. Entonces, al menos quédate en la ciudad. Hay una habitación encima de la ferretería que el señor Jensen alquila a veces. No es nada lujosa, pero tiene calefacción y agua corriente. Alex se inclinó hacia él con expresión seria. Solo hasta que te recuperes, por favor. William miró al chico, que ya no era un desconocido, pero tampoco un amigo, y reconoció la sincera preocupación en sus ojos. La misma preocupación que había llevado a Alex a atravesar una tormenta de nieve para ver cómo estaba. La misma preocupación que probablemente le había salvado la vida. Su mirada se posó en el estuche de cuero de las gafas. El profesor Morgan habría tenido colegas, alumnos, una red de apoyo. El ermitaño había renunciado deliberadamente a esas conexiones. Sin embargo, ahí estaban, formándose a pesar de su resistencia. 2 días, concedió William finalmente. Ya no estamos en la ciudad, sonrió Alex. Le diré a papá que prepare la habitación. Mientras el chico salía apresuradamente, William volvió a coger el estuche de las gafas y pasó el pulgar por su superficie desgastada. La frontera entre su vida pasada y su vida presente se estaba difuminando. La separación cuidadosamente mantenida se erosionaba como la costa ante las olas persistentes. Las gafas, símbolos de quién había sido, parecían mirarlo acusadoramente desde su estuche. No puedes esconderte para siempre, parecían decir. Tarde o temprano, todo hombre debe enfrentarse a quién es realmente. La habitación encima de la ferretería de Jensen era espartana pero acogedora. Una cama individual, una mesita de noche con una lámpara, una cómoda de 3 cajones y una pequeña mesa con 2 sillas componían todo el mobiliario. El baño al final del pasillo era compartido con el empleado del almacén de la ferretería, un hombre callado y reservado, una cualidad que William apreciaba. Habían pasado 4 días desde que le dieron el alta del hospital. 4 días de convalecencia a regañadientes en la ciudad.
más de lo que había previsto, pero necesarios, ya que sus fuerzas regresaban con una lentitud frustrante. 4 días de interacciones inesperadas. La señora Henderson del restaurante le trajo sopa casera. Betsy Harmon se había pasado con unos calcetines de punto. Incluso el sheriff Holcomb había hecho una breve visita, sorprendentemente nada conflictiva, solo para ver cómo estaba, según había dicho el sheriff, evitando cuidadosamente cualquier pregunta sobre la situación legal o los derechos de residencia de William. El tiempo está mejorando. Las carreteras hacia las zonas altas deberían estar despejadas a finales de semana. El mensaje implícito era claro. Lo que fuera que Robert Mitchell le hubiera dicho al sheriff, le había valido a William un respiro temporal. Nadie estaba forzando el tema de la dudosa legalidad de su cabaña, al menos por ahora. Alex lo visitaba a diario, trayéndole libros, juegos de ajedrez y noticias. Hoy llegó con un paquete de papel marrón. Pensé que quizá querrías esto, dijo, colocándolo sobre la mesa. Papá y yo fuimos a ver tu cabaña. Todo está seguro, pero había casi 1 metro de nieve en el porche. La hemos quitado y hemos reforzado la esquina norte, donde la nieve empujaba contra la pared. William desenvolvió el paquete y encontró un gran papel doblado, su mapa topográfico del bosque. Lo extendió sobre la mesa y sus contornos familiares le proporcionaron un consuelo inmediato. A diferencia de los mapas estándar, este contenía años de anotaciones personales, ubicaciones de manantiales, buenas zonas de alimentación, zonas peligrosas, patrones de migración de animales, su atlas privado de supervivencia. Pensé que estarías inquieto, continuó Alex, estudiando el mapa. Pensé que esto podría ayudarte a planificar tu regreso. William trazó con el dedo la ruta hasta su cabaña. Gracias, dijo simplemente. Alex señaló una anotación en el borde del mapa. ¿Qué es este símbolo? Está por todo el mapa. Puntos de observación, explicó William. Lugares con buena visibilidad para vigilar los alrededores. Realmente piensas en todo, dijo Alex impresionado. Como un estratega militar o algo así. Un golpe en la puerta los interrumpió. Robert Mitchell entró, quitándose los guantes de trabajo. William saludó con un gesto de la cabeza, con mejor aspecto. Ya casi, respondió William con cautela. Aunque Robert no había sido más que servicial, William seguía desconfiando del hombre que potencialmente tenía la clave de su pasado. Robert señaló el mapa. ¿Ya estás planeando tu fuga? Las palabras eran ligeras pero reveladoras. Papá, comenzó Alex. Estaba pensando que quizá podríamos tener un minuto, hijo, le interrumpió Robert con suavidad. ¿Por qué no nos traes cafés a todos de abajo? Cuando Alex se marchó, un silencio incómodo llenó la habitación. Robert sacó una silla y se sentó frente a William. He visto el camión del servicio forestal cerca de tu casa, dijo sin preámbulos. Están haciendo un estudio para la nueva zona recreativa. La mano de William se detuvo sobre el mapa. ¿A qué distancia? Demasiado cerca, admitió Robert. El plan actual prevé una ruta de senderismo a unos 100 metros al este de tu cabaña. William cerró los ojos brevemente. Sabía que esto iba a pasar. Había visto las señales, pero la realidad aún así en primavera. Lo llamarán Eastern Ridge Wilderness Experience. El tono de Robert transmitía lo que pensaba de ese nombre. Con senderos accesibles, áreas de picnic, puestos de guardabosques, todo lo necesario. William dobló el mapa, su santuario reducido de repente a unas coordenadas en un papel. Veo que hay algo más, continuó Robert. Mientras realizaban el estudio topográfico, encontraron tu cabaña. Ahora figura oficialmente en sus mapas. El golpe final, el descubrimiento, la documentación, el principio del fin. Lo siento, añadió Robert. Sé lo que ese lugar significa para ti. William levantó la vista bruscamente. ¿Sabes más de lo que crees? Robert dudó. Asistí a tu seminario de ética medioambiental en la Universidad Comunitaria. Sesión de verano de 2007. Probablemente no recuerdes que había unos 50 estudiantes, pero cambió mi forma de enfocar mi negocio. Empecé a utilizar materiales sostenibles y a rechazar trabajos que requerían la tala de bosques. William sí recordaba esa clase, una de sus favoritas. Exploraba los fundamentos filosóficos de la relación de la humanidad con la naturaleza. Eso fue hace mucho tiempo, dijo William con cautela. Sí, Robert asintió con la cabeza antes de todo ese asunto en la universidad. Las acusaciones, William apretó la mandíbula. Tú sabes de eso. Te busqué después de que Alex mencionara tu nombre completo,
Encontré los viejos artículos. Robert lo miró directamente a los ojos. Parece bastante débil. Las pruebas que tenían contra ti fueron fabricadas, dijo William. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Por un colega, Danvers. ¿El mismo Danvers que ahora está en el Comité Nacional de Ética?, preguntó Robert. Irónico. William no dijo nada, la familiar amargura subiéndole como bilis. Robert se puso de pie. Mira, no conozco toda la historia y no es asunto mío, pero la situación de la cabaña es un problema que quizá podamos resolver. Tengo algunas ideas. Si estás dispuesto a escucharlas, ¿por qué me ayudarías?, preguntó William sin rodeos. Robert consideró la pregunta. Digamos que creo en las segundas oportunidades, y tal vez aún recuerdo lo suficiente de tu clase como para saber que a veces lo correcto no es lo mismo que lo legal. Alex regresó con el café, poniendo fin a la conversación, pero no al peso de sus implicaciones. Mientras hablaban de asuntos mundanos como el tiempo y el estado de las carreteras, los pensamientos de William seguían en el mapa, ahora doblado sobre la mesa, y en el santuario que representaba y que pronto perdería. La biblioteca pública de Pine Ridge ocupaba un pequeño edificio de ladrillo en Main Street, cuyo modesto exterior ocultaba la riqueza de conocimientos que albergaba en su interior. A esa hora temprana, William tenía la sección de ordenadores para él solo, una privacidad por la que estaba agradecido. No había utilizado un ordenador en años. La tecnología había avanzado durante su exilio, pero los principios básicos le seguían resultando bastante familiares. Con teclas vacilantes, William navegó hasta el motor de búsqueda y escribió un nombre que esperaba no volver a pensar nunca más. Profesor Harold Danvers. Los resultados se cargaron rápidamente. Un catálogo digital del ascenso de su enemigo, prestigiosas publicaciones, conferencias en universidades de la Ivy League, un libro superventas sobre ética académica, cuya ironía le revolvió el estómago a William, y más recientemente, el nombramiento para el Comité Nacional de Ética, con fotos de Danvers estrechando la mano a rectores universitarios y funcionarios del gobierno. Al ver que todo estaba en orden, William se sobresaltó al oír la voz de la bibliotecaria e instintivamente minimizó la ventana. Sí, gracias. Su voz era áspera por la falta de uso y la enfermedad persistente. La bibliotecaria, una mujer de mediana edad, con ojos amables detrás de unas gafas elegantes, sonrió. Usted es el señor Morgans, ¿verdad? El amigo de Alex Mitchell de la montaña. Soy Elaine Winters. William asintió incómodo. No estaba acostumbrado a que lo conocieran desconocidos. Alex habla muy bien de usted, continuó ella, y dice que le ha estado dando clases particulares. Su madre mencionó que sus notas han mejorado considerablemente. Es un chico inteligente, dijo William, con la esperanza de terminar la conversación. Elaine pareció percibir su incomodidad. Bueno, avíseme si necesita algo. Aquí no tenemos mucha tecnología, pero nos las arreglamos. Después de que ella se marchara, William volvió a su investigación. Cada nuevo descubrimiento sobre Danvers era como una nueva herida. El hombre había construido su reputación sobre unos estándares éticos que él mismo había violado flagrantemente. El artículo académico que había consolidado su prominencia se había publicado solo unos meses después de la desgracia de William, utilizando enfoques de investigación sospechosamente similares a los del propio trabajo inédito de William. Con creciente certeza, William se dio cuenta de que su incriminación no había sido meramente oportunista. Había sido calculada para eliminarlo y que Danvers pudiera apropiarse de sus ideas sin competencia. El suyo, y fue automáticamente al bolsillo de su chaqueta, donde había descansado un pequeño objeto durante la última semana desde que lo recuperó de la cabaña, una memoria USB sellada en una bolsa impermeable. En ella se encontraban los archivos que William había recopilado durante esos meses desesperados tras su despido, pruebas que había reunido pero que nunca había utilizado, inconsistencias en los correos electrónicos falsificados, anomalías en los registros bancarios, declaraciones de testigos que contradecían la versión oficial. Había conservado estas pruebas durante años de aislamiento, un talismán de la verdad que no se atrevía a desechar, pero nunca había actuado al respecto, convencido de que el mundo académico había emitido su veredicto y nunca volvería a examinar el caso. Ahora, al ver el rostro sonriente de Danvers en la pantalla, William sintió que se reavivaba una ira latente. Este hombre no solo había destruido la carrera de William, sino que se había beneficiado activamente de esa destrucción,
construyendo su prestigio sobre ideas robadas y una falsa integridad. Profesor Morgan. William se volvió bruscamente. Un hombre de unos 60 años estaba de pie cerca de él, mirándolo con interés indisimulado. Me lo imaginaba, continuó el hombre. Soy Richard Farley. Era decano de humanidades en el West Ridge Community College cuando usted impartió esa sesión de verano. El pulso de William se aceleró. Se equivoca, dijo secamente. Farley negó con la cabeza. No me equivoco. Nunca olvido un rostro, y menos aún el de alguien que me impresionó tanto como usted. Intentamos contratarte a tiempo completo, si recuerdas, pero tú ya te habías comprometido con la Universidad Estatal. Bajó la voz. Seguí lo que pasó después. Siempre me pareció cuestionable. William no dijo nada. Sus vías de escape eran limitadas en la pequeña biblioteca. Ahora estoy jubilado, continuó Farley, aparentemente ajeno a la incomodidad de William. Soy consultor de la Junta de Educación Estatal en materia de desarrollo curricular. Nos vendría bien alguien con tu experiencia, especialmente con las nuevas iniciativas de pensamiento crítico. Ya no doy clases, dijo William con rigidez. Oficialmente, tal vez. Farley sonrió, pero la notable mejora de Alex Mitchell sugiere lo contrario. Su ensayo sobre A Fondo ganó el concurso regional el mes pasado. Dijo muchas cosas buenas de su tutor de naturaleza. Antes de que William pudiera responder, se abrió la puerta de la biblioteca y entró Robert Mitchell, que recorrió la sala con la mirada hasta que vio a William. Se acercó con paso decidido. Ahí estás, dijo. La reunión es en 20 minutos. Los representantes del servicio de Boris ya están en el ayuntamiento. William se levantó agradecido por la interrupción. Tengo que irme, le dijo a Farley, que parecía decepcionado, pero asintió con comprensión. Afuera, William respiró profundamente el aire frío. Gracias por el rescate. No fue intencional, respondió Robert, pero fue un buen momento. La reunión es real. Están discutiendo el desarrollo del área recreativa. Pensé que querrías estar allí, aunque solo fuera para escuchar. Mientras caminaban hacia el ayuntamiento, William apretó la mano alrededor de la memoria USB que llevaba en el bolsillo. El pasado al que intentaba escapar le estaba alcanzando desde múltiples direcciones. El ascenso de Denver a la fama, el reconocimiento de Farley, el descubrimiento de su cabaña por parte del servicio forestal, el cuidadoso aislamiento que había construido se estaba desmoronando piedra a piedra. ¿Todo bien?, preguntó Robert, al notar su silencio. Solo estoy pensando, respondió William. ¿En la cabaña? William miró hacia las montañas lejanas, apenas visibles por encima de los edificios de la ciudad, en las decisiones y sus consecuencias. La memoria USB le parecía más pesada de lo que su insignificante peso debería permitir, una manifestación física de la pregunta que había evitado durante años. ¿Era hora de dejar de huir y empezar a luchar? El ayuntamiento de Pine Ridge estaba más concurrido de lo que William había esperado. Los residentes ocupaban las sillas plegables, con expresiones que iban de la curiosidad a la preocupación. En la parte delantera, una pantalla portátil mostraba un mapa de la propuesta Eastern Ridge Wilderness Experience, con coloridos senderos que atravesaban lo que William reconocía como su santuario. Dos representantes del servicio forestal estaban de pie junto a la pantalla. Un hombre de mediana edad, con un impecable uniforme, y una mujer más joven con un puntero láser. El alcalde Jenkins estaba sentado a una pequeña mesa a su derecha, revisando documentos con unas gafas de lectura puestas en la nariz. William y Robert se sentaron en los asientos. Saludó desde varias filas más adelante, donde estaba sentado con su madre. Como pueden ver, decía la guardabosques, señalando el mapa, el sistema de senderos propuesto proporcionará rutas accesibles para excursionistas de todos los niveles, al tiempo que preservará la belleza natural de la cordillera. ¿Qué pasa con el impacto en la vida silvestre?, preguntó alguien. Esa zona tiene la mejor población de ciervos del condado. Se han realizado estudios de impacto ambiental, respondió con suavidad el guardabosques. Se mantendrán los corredores de vida silvestre. El alcalde Jenkins carraspeó. Cíñanse al orden del día, señores. El servicio forestal está aquí para presentar su plan, no para debatirlo. Este proyecto ya ha recibido la aprobación federal. Un murmullo de descontento recorrió la multitud. El alcalde continuó. Hay un punto que requiere la opinión de la población local. Durante el estudio se descubrió aquí una estructura no autorizada,
Señaló un punto en el mapa, la cabaña de William. El procedimiento habitual sería demolerla antes de comenzar la construcción del sendero. William sintió, más que vio, las miradas dirigidas hacia él. Su presencia en la ciudad durante las últimas semanas no había pasado desapercibida, ni tampoco la abierta asociación de Alex con él. Sin embargo, el alcalde continuó. La estructura es anterior a la normativa actual. Existen precedentes de edificios de este tipo que se han conservado como refugios históricos, especialmente si sirven al interés público. La guardabosques asintió. Estamos dispuestos a designarla como refugio de emergencia o lugar de interpretación, siempre que cumpla las normas de seguridad y siga siendo accesible al público. William apretó la mandíbula. Su santuario privado convertido en una estación pública. La idea era insoportable. Robert se inclinó hacia él. Este es el compromiso al que me refería. La mejor opción para mantener la cabaña en pie. Antes de que William pudiera responder, Betsy Harmon se puso de pie, con su anciano cuerpo erguido y digno. Esa cabaña pertenece a William Morgan, anunció aclarándose la garganta con claridad. La ha mantenido durante años, sin revelar su existencia, pero ayudando a los vecinos cuando lo necesitaban. Nunca ha causado ningún problema. Los guardabosques intercambiaron miradas. Señora Harmon, comenzó el guardabosques, las tierras federales no se pueden reclamar mediante derechos de ocupación. No se trata de derechos, replicó ella. Se trata de respeto. Ese hombre ha sobrevivido allí arriba cuando la mayoría de nosotros no aguantaríamos ni una semana. Se ha ganado su lugar. Otros se unieron a ella. La señora Henderson, de la cafetería, Jensen, de la ferretería, e incluso el sheriff Holcomb, que sugirió que tener a William como cuidador residente evitaría el vandalismo en las nuevas instalaciones. William se quedó atónito mientras continuaba la discusión, con gente que apenas conocía hablando en su nombre. Robert le dio un codazo y le tendió un bolígrafo. Necesitan oír tu opinión, le dijo en voz baja. William miró el bolígrafo que le ofrecían, una pluma estilográfica antigua con una punta dorada desgastada. El lugar le trajo un recuerdo inesperado. Su mentor en la escuela de posgrado le había regalado precisamente ese bolígrafo después de publicar su primer artículo. ¿De dónde lo has sacado?, preguntó William, con una voz apenas audible por encima del debate en curso. Lo encontré en el cajón de tu escritorio cuando estábamos asegurando la cabaña, admitió Robert. Pensé que podría necesitarla. William no había usado la pluma en años. Había olvidado que aún la tenía. Sin embargo, allí estaba, una reliquia de su vida académica, de sus logros y reconocimientos, de una época en la que sus palabras tenían peso y significado. Con una decisión repentina, William se puso de pie, con la pluma en la mano. La sala se fue silenciando poco a poco a medida que la gente se fijaba en él. Me llamo William Morgan, comenzó, recuperando con sorprendente facilidad su voz de profesor. He vivido en la cabaña en cuestión durante casi 10 años. Se dirigió hacia el frente, consciente de que todos los ojos lo seguían. La exposición física le resultaba incómoda después de tanto tiempo de aislamiento, pero continuó, deteniéndose junto al mapa expuesto. Entiendo la postura del servicio forestal. La tierra no es mía legalmente, pero he sido su administrador en la práctica. William señaló las zonas forestales circundantes. Conozco cada manantial, cada sendero de ciervos, cada pendiente peligrosa de esta región. He documentado la flora, la fauna, los patrones climáticos y los cambios estacionales. La guardabosques parecía interesada a pesar de sí misma. ¿Ha llevado registros? William asintió. Registros detallados. Información que podría ser valiosa para sus evaluaciones medioambientales y la planificación de senderos. ¿Qué propone, señor Morgan?, preguntó el alcalde Jenkins. William respiró hondo. Un compromiso. Compartiré mis conocimientos y ayudaré a trazar los senderos adecuados para minimizar el impacto medioambiental. A cambio, la cabaña seguirá siendo mi residencia, aunque estaría dispuesto a servir como contacto de emergencia para el sistema de senderos. Pudo ver el cálculo en las expresiones de los guardabosques, el valor de una década de datos de observación frente a la pequeña concesión de permitir que un hombre permaneciera en una estructura preexistente. Necesitaríamos la documentación adecuada de su identidad, dijo el guardabosques, para los registros oficiales. Y ahí estaba, el requisito inevitable que había mantenido a William oculto durante tanto tiempo.
Usar su nombre real significaba crear un rastro documental, uno que podría conducir al escándalo, a Danvers, a todo lo que había huido. Los dedos de Williams se tensaron alrededor de la pluma estilográfica, el instrumento con el que una vez había firmado su nombre en un trabajo del que se sentía orgulloso, antes de que la desgracia convirtiera esa misma firma en algo que ocultar. Puedo proporcionar documentación, dijo finalmente, cristalizando la decisión mientras hablaba. Mi nombre completo es Dr. William Morgan. Fui profesor de filosofía en la Universidad Estatal hasta 2014. La confesión quedó suspendida en el aire, el primer paso en un camino que William no había planeado volver a recorrer, el camino de vuelta a su verdadera identidad. La primavera llegó con suave insistencia, derritiendo el dominio del invierno sobre la montaña. El bosque despertó por etapas. Primero, las primeras flores silvestres que brotaban a través de la nieve persistente, luego el gradual reverdecimiento de la maleza. Finalmente, el follaje de los árboles caducifolios que habían permanecido esqueléticos durante meses. William se sentó en el porche de su cabaña, ahora reconstruida y ampliada con la ayuda de Robert Mitchell, para convertirla en una terraza adecuada. Las modificaciones de la cabaña habían sido sustanciales, pero respetuosas con su carácter original. Paredes reforzadas, aislamiento mejorado, una pequeña ampliación que servía tanto de almacén como de estudio privado. El acuerdo con el servicio forestal se había mantenido. El sendero más cercano pasaba a la vista de la cabaña, pero no invadía el entorno inmediato de William. Un discreto cartel, carraspeo, identificaba la estructura como un refugio histórico y mencionaba a un cuidador in situ que podía prestar asistencia a los excursionistas en situaciones de emergencia. La mayoría de los visitantes respetaban los límites que esto implicaba. El cargo oficial de Williams como consultor medioambiental y administrador de senderos conllevaba un modesto estipendio, sus primeros ingresos legítimos en una década. Y lo que es más importante, le proporcionaba una posición legal para seguir residiendo en el bosque. El acuerdo había requerido documentación, comprobación de antecedentes, formularios fiscales, todos los trámites para reincorporarse a la sociedad que William había temido. Sin embargo, la revelación de su identidad no había dado lugar al reconocimiento catastrófico que había temido. Pine Ridge era demasiado pequeño y remoto para que el escándalo académico tuviera repercusión. Para los lugareños, él era simplemente el hombre inusual del bosque que se había reintegrado gradual y cautelosamente en su comunidad. El resto del mundo seguía sin saber de su reaparición, una situación que William prefería. No tenía ningún deseo de llamar la atención que pudiera llegar a Danvers o reavivar viejas controversias. La memoria USB con las pruebas seguía sin utilizarse, aunque ya no estaba escondida. William había aceptado la posibilidad de que tal vez nunca llegara la reivindicación completa. Un movimiento en el sendero llamó su atención. Alex se acercaba, con la mochila colgada al hombro, para su visita habitual de los martes. En los últimos meses, su acuerdo de tutoría había evolucionado hacia un programa más estructurado, en el que Alex traía a compañeros de clase que tenían dificultades con materias que William podía explicarles fácilmente. «Buenos días», saludó Alex subiendo los escalones del porche. «Te traigo los materiales de investigación que me pediste». Sacó varios libros y revistas científicas de su mochila. «Gracias», dijo William aceptándolos. Su proyecto actual, documentar la ecología del bosque tanto para el servicio forestal como por su propio interés académico, requería recursos más allá de su biblioteca personal. La mirada de Alex se posó en la pequeña maceta de barro que había en la barandilla del porche. «¿Qué estás cultivando?» «Abetos rojos», respondió William, «de semillas que recogí el otoño pasado. Son autóctonas de esta altitud, pero cada vez son menos comunes debido al cambio climático». Alex se inclinó para examinar la delicada plántula. «¿Vas a plantarla en algún lugar especial?» William señaló con la cabeza la línea de crestas visibles la semana pasada. «Buena exposición al sur, protegido de los vientos más fuertes. Parte de tu proyecto de reforestación, un árbol a la vez», confirmó William. La plántula representaba algo más que la restauración ecológica. Cada pequeño árbol que William cultivaba y plantaba servía como expiación personal por los recursos que había consumido durante sus años de aislamiento, un equilibrio de su existencia con el bosque que lo había cobijado. Alex se acomodó en la silla junto a Williams.
¿Has tenido noticias de la revista esta mañana? William dijo que han aceptado el artículo sobre estrategias de adaptación alpina para su publicación el mes que viene. Eso es genial. El entusiasmo de Alex era genuino. Tu primer trabajo publicado desde antes, terminó William. El artículo aparecería bajo su título académico completo, Dr. William Morgan, lo que marcaría su cauteloso regreso a la contribución académica. El tema era deliberadamente poco controvertido, centrado en la observación ecológica más que en la filosofía, y era poco probable que atrajera la atención más allá de los círculos científicos especializados. ¿Has pensado más en el puesto de profesor?, preguntó Alex. Mamá dice que la junta escolar sigue interesada. La escuela secundaria local se había puesto en contacto con William para ofrecerle un puesto a tiempo parcial como profesor de cursos avanzados. La oferta era provisional, supeditada a varias certificaciones y comprobaciones de antecedentes que requerirían explicar su compleja historia. Todavía lo estoy considerando, dijo William, aunque en realidad ya había tomado una decisión. Enseñar a Alex y a sus amigos había reavivado su vocación, recordándole que el conocimiento compartido era más valioso que el conocimiento acumulado en soledad. Se sentaron en un cómodo silencio, contemplando el bosque. Hace un año, tal compañía habría sido intolerable para William. Ahora le parecía natural, incluso necesaria. «Alguien viene», dijo Alex de repente, señalando una figura en el sendero, un excursionista que se movía con determinación, en lugar del paso casual de un visitante recreativo. William reconoció el paso mesurado antes de poder distinguir el rostro. El sheriff Holcomb vestía de civil, pero su porte era inconfundible. «Buenos días», saludó el sheriff al acercarse. «Espero no molestar». «En absoluto», respondió William. El cansancio que antes habría acompañado a una visita así había disminuido notablemente. «Tengo algo que quizá le interese ver». Holcomb le tendió un sobre. «Lo encontré mientras investigaba un caso sin resolver de hace unos 10 años». William abrió el sobre y sacó varias páginas fotocopiadas, correos electrónicos universitarios entre Harold Danvers y un jefe del departamento de informática, fechados poco antes de que aparecieran las pruebas falsas contra William. El contenido era inequívoco. Instrucciones explícitas para acceder y manipular la cuenta de correo electrónico de William. «¿Dónde ha encontrado esto?», preguntó William, controlando cuidadosamente su voz. «Digamos que tengo un amigo en la oficina estatal que me debía un favor», respondió Holcomb. «Pensé que te podría interesar. Obtenido legalmente, por cierto, como parte de una investigación de delitos cibernéticos no relacionada que nunca llegó a ninguna parte». William se quedó mirando los papeles. La validación que nunca había buscado estaba ahora, literalmente, en sus manos. «¿Qué vas a hacer con ello?», preguntó Alex en voz baja. William miró de las pruebas condenatorias a la plántula en su maceta de arcilla. Tan frágil y, sin embargo, tan resistente, decidida a crecer hacia la luz independientemente de las condiciones de su comienzo. «Plántala», dijo William finalmente, «y veamos qué crece».